Padre, gracias por la oportunidad que una vez más nos das de venir a tu palabra sabiendo que en ella tú te revelas. Que nuestro corazón esté abierto y tu palabra como esta espada, Señor, nos atraviese por completo para que podamos discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y que trayendo toda la luz seamos lavados, purificados y transformados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Renueva nuestro entendimiento el día de hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 5 dice: después de estas cosas. Y siempre que llegamos a una frase así nos tenemos que preguntar, pues, ¿de qué cosas? ¿No? Y Juan ha venido hablándonos de cómo Jesús está, acuérdate que el Evangelio de Juan tiene el propósito de que entendamos y creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito de este Evangelio. Ya cuando Juan escribe este evangelio al final del primer siglo, ya estaban escritos los otros evangelios. Por eso Juan no repite muchas de esas cosas porque ya están escritos. Él en ese tiempo, cuando ya todos los apóstoles han muerto, cuando ya gran parte de los primeros creyentes han muerto, ahora él está cerrando todo el grupo de evangelios, poniendo este tema bien importante. Se había puesto en duda la deidad de Cristo y él está escribiendo para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a partir del capítulo 5 entramos en una nueva etapa de su evangelio, en que vamos a ver que Jesús va a tener oposición fuerte de parte de, Juan usa el término los judíos. Pero sabemos que cuando Juan está diciendo los judíos, se refiere a los fariseos, no los judíos en general, porque pues Jesús es judío, Pedro es judío, Juan es judío, los primeros discípulos son judíos. Entonces no habla de la nación judía, sino de esta élite. Los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos son los que están en oposición al evangelio que va el Señor Jesús entregando por todas partes, estas buenas nuevas. Y a partir del capítulo 5 vamos a ver cómo esta oposición se va haciendo cada vez más evidente. Y además Juan va a empezar a ligar los eventos a distintas fiestas judías, probablemente para dejarnos en claro que las fiestas judías que estaban en la ley tienen un propósito mayor que simplemente estar en la ley. Estaban apuntando hacia la obra de Cristo, y de eso vamos a estar hablando del capítulo 5 en adelante. Ahora, capítulo 5 comienza diciendo: después de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, ya vimos lo de los samaritanos, vimos que Jesús estaba primeramente en Judea, donde limpia el templo, luego hacia Galilea, pasa por Samaria, se encuentra con esta mujer que es en el pozo, luego hay un ministerio exitoso, digamos, en Samaria. Después continúa su viaje hacia el norte, llega a Galilea, va al pueblito de Caná, ¿te acuerdas? Y ahí encuentra a una persona que era funcionaria del rey, un hombre que le dice: por favor, mi hijo está enfermo, y el Señor Jesús sana al hijo de este hombre. Bueno, ahora nos vamos a situar nuevamente en Jerusalén. Juan omite cómo es ese viaje, cuánto tiempo pasó, no nos dice, simplemente nos dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No nos dice qué fiesta, porque en esto que vamos a estar viendo hoy y la próxima semana, no importa la fiesta en la que está, sino sobre todo una fiesta que es común cada semana, el Shabbat, el sábado. Entonces todo va a transcurrir con el pretexto de una fiesta por la que Jesús va a Jerusalén, pero en esta porción esa fiesta no es la importante, sino el sábado, el día de reposo. Y vamos a ir viendo poco a poco. Dice, verso 2: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y te vas a dar cuenta que pues
a Dios le gusta hacer este tipo de juegos de palabras, ¿no? El lugar en el que está tiene un nombre que tiene significancia en la escena que se va a narrar. Entonces, casa de misericordia. Ahí hay un estanque, una especie de laguna, no se nos dice de qué tamaño. Algunos arqueólogos, si mal no recuerdo, en 1888 encontraron este lugar, según el comentarista Bacon. Este lugar lo encontraron, lo descubrieron ahí en Bethesda, tiene otro nombre el día de hoy. Ahí está un pórtico. Un pórtico es como una serie de columnas con un techito donde se podía estar sentada la gente para evitar pues el sol tan fuerte en aquella región. Y este estanque tiene 5 pórticos, entonces 5, digamos, pasillos con un techito, por decirlo de alguna manera. En estos pórticos, ¿no?, bajo la sombra, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, es decir, personas que por sí mismas no podrían entrar al templo. Los enfermos no pueden entrar al templo a adorar a Dios, los ciegos no pueden, los cojos no pueden, los paralíticos no pueden. Son personas que en su mayoría seguramente vivían de la mendicidad, vivían de la caridad pública y que difícilmente podrían tener una vida normal en aquella época. Ahora, versículo 3, a partir del qué, ponle ahí una marquita en tu Biblia, dice que esperaban el movimiento del agua, ¿no? Ahí hay un estanque y entonces estos están esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí ponle otra marquita. ¿Por qué? Porque esta porción que está entre el qué y el final del versículo 4 es una porción que en los manuscritos más antiguos no existe. Los manuscritos más antiguos no tienen esta porción. Es a partir de cierto momento que esta porción aparece en ciertos manuscritos. Y lo que se cree es que probablemente algún escriba, algún copista, cuando estaba escribiendo el texto, acuérdate que en aquella época, después del primer siglo en adelante, no existían copiadoras o algo así, se tenía que copiar a mano, y alguien probablemente puso una nota en el margen. ¿Por qué está el estanque? ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues había un ángel que descendía y que movía el agua y entonces se agitaba y esa nota en el margen probablemente en algún otro momento otro copista la incluyó en el texto por error y así se quedó. Y pues así, como ese tipo de errorcitos en la Biblia hay algunos. Entonces no podemos confiar que la palabra de Dios es inerrante. No, espérate. Hay varias cosas que tenemos que considerar. Número 1, antes de seguir, si tú tienes otra versión más moderna, la NBI, la NTV, seguramente esta parte está omitida, no la han puesto porque precisamente en los manuscritos más antiguos no aparece. Lo más probable es que no sea parte del texto, pero volvemos al tema. Entonces, ¿no es segura la Biblia? Sí es segura. ¿Por qué? Número 1, porque estas añadiduras al texto original son contadas en la Biblia. Son muy poquititas. Hay una en Primera de Juan también. Número 2, estas añadiduras son muy claras, son muy evidentes. No es como algo que está puesto ahí y que podría dar lugar a confusión. Todo el mundo no todo el mundo, pero digamos, no hay un estudioso de la Biblia que tenga duda acerca de estos pasajes. Es algo obvio. Hay que rascar tal vez un poquito para los que estamos empezando a estudiar, pero es muy claro. Entonces, número 1, son muy pocos estos momentos que hay un texto ajeno le llaman textos espurios que se han introducido.
Número 2, estos textos son claramente espurios, no hay forma de confundirlos. Y número 3, no afectan en nada la doctrina ni el cuerpo del mensaje bíblico, en absolutamente nada, ninguna de estas añadiduras. Tengo muchas ganas de que mi amigo el pastor Alex venga y nos dé un curso acerca de la historia de la Biblia y cómo se hizo el canon y cómo se han hecho todas estas correcciones. Pero si tú quieres saberlo un poco más, busca en la página de Semilla México, semillamexico.com, las conferencias sobre apologética. Hace unos 3 o 4 años el pastor Alex hizo una conferencia entera sobre la Biblia y le dedicó una conferencia, una hora entera a hablar acerca de estos pasajes añadidos y lo que le llaman los errores en la Biblia, y te vas a dar cuenta que no hay nada de qué preocuparse. Así que permíteme usar las dos posturas el día de hoy. ¿Qué tal si el texto sí estuviera y luego qué tal que no estuviera? Y vas a ver que no hay gran diferencia. Vamos a suponer que sí está el texto ahí. ¿Sería raro que hubiera sanidad milagrosa? La verdad es que no. En aquella época los ángeles aparecían de una manera mucho más seguida probablemente que lo que sucede el día de hoy. Un ángel se le apareció a María para anunciarle que iba a quedar embarazada. Un ángel le dijo a Zacarías que su esposa iba a quedar embarazada. Aparecen ángeles en distintos momentos de la historia. De hecho, hay un momento en el libro de Hechos cuando Pedro es encarcelado. Herodes lo mete a la cárcel, no sé si tú te acuerdas, que un ángel le abre las puertas de la cárcel y sale de la cárcel, cruza toda la plaza, llega hasta la casa donde están los discípulos reunidos y toca la puerta. Y sale Dorcas y dice: ¿quién es? Soy Pedro. Y Dorcas dice que de gozo no abrió la puerta y se mete corriendo donde están todos orando y les dice: Pedro está aquí en la puerta. Y ellos le dicen: ¿cómo crees? Estamos orando por Pedro. Señor, saca a Pedro. No, está aquí en la puerta. ¿Cómo crees? Pedro está en la cárcel. Y no le creen hasta que ella está tan insistente. No, Pedro está aquí en la puerta. Y lo que le dicen es: debe ser su ángel. No sé tú, a mí me daría más curiosidad ver a un ángel que a Pedro, ¿no? O sea, no es como, pues es su ángel. Ah, perdón, ¿no? Como si fuera tan común, ¿no? Parece que en esa época las apariciones angélicas eran, pues, probablemente más frecuentes que el día de hoy. Entonces, no sería raro que en verdad un ángel agitara el estanque y alguien quedara sano. Pero ¿y por qué quedaría sano? Pues básicamente porque Dios quiere. En la Biblia también tenemos innumerable cantidad de sanidades milagrosas de maneras extrañas. Dice que algunas personas creían que Pedro, al pasar su sombra, podía producir sanidad. Otros agarraban los paños de Pablo. Pablo trabajaba, sudaba, se limpiaba con un paño, lo dejaba ahí y alguien agarraba el paño, lo apañaba y se lo ponía en alguien enfermo y sanaba. Entonces, si este texto fuese válido y verdadero, realmente no es extraño, no indicaría nada raro. ¿Dios es capaz de hacerlo? Sí. ¿Está obligado a hacerlo? No. Lo hace por gracia. Y si tú quieres, podría ser. Ahora, déjame darte mi opinión. Yo creo que esa parte, esto del texto no era cierto, no estaba ahí. En el contexto de todo el capítulo no tendría mucho sentido. Y creo que fue añadido. Creo que había una leyenda acerca de este estanque. Como el día de hoy encontramos mucho tipo de leyendas con diversas cosas, ¿no? Que si tú agarras la rama de tal árbol, que las aguas de no sé dónde, y siempre hay alguien, no, es que yo tengo un amigo que dice que su hermano realmente se sanó. ¿Y su hermano dónde está? Ah, pues es que no está acá, vive en otra ciudad. Y nunca hay el testimonio directo. Podría ser algo así. En todo caso, eso es lo que creían. Por eso hay un montón de gente ahí alrededor. No están ahí de vacaciones, están ahí porque ahí está esta idea. Ahora, puede ser cierta o puede ser falsa, pero ellos lo creían. Y eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí.
La fe sola no es, no, es decir, la fe es la manera en la que nos salvamos. Dios nos salva por medio de la fe, por su gracia, ¿no? Si no tuviera gracia, aunque tengamos fe, no somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero esa fe tiene que estar puesta en su Hijo Jesucristo. Tener mucha fe en el lugar equivocado es como ser estos hombres esperando a que se mueva el estanque. Y ahí están. Y entre estos muchos que están ahí, dice el verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años llevaba enfermo este hombre. No dice que los 38 años estaba ahí en el estanque, pero pues probablemente es un hombre que está paralítico. Entonces lo llevaban cada que alguien le estorbaba en la casa, o tenía misericordia y lo llevaba y lo ponía ahí. Y quién sabe cuánto tiempo lo dejaba hasta que alguien se acordaba y lo regresaba a alguna casa. Ahí estaba, enfermo desde hace 38 años. Y dice verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo supo Jesús todo esto? Juan no nos lo dice. Puede ser que alguien le haya dicho, no, mira Jesús, este hombre lleva mucho tiempo así. Puede ser que el Espíritu se lo haya mostrado, que Dios se lo haya revelado, o que Él en su omnisciencia lo pudiera haber pues conocido ya. No nos dice, solo nos dice que Jesús sabía que este hombre llevaba mucho tiempo así. Y en la casa de misericordia, en Betesda, se acerca Jesús. Este hombre no puede acercarse, este hombre está tirado ahí. Es Jesús quien se acerca y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Alguien diría, qué pregunta tan absurda, ¿no? Porque pregúntale a un paralítico, oye, ¿quisiera ser sano? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Pues sí, ¿no? Es como los periodistas, ¿contento con la victoria? No, fíjate, yo quería perder, pero... La pregunta pareciera inútil, pero en realidad no lo es. Porque mira la respuesta que pone este hombre. La pregunta es muy sencilla: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Quién sabe si en realidad el agua tenía pues alguna fuente que burbujeaba de pronto? Y te imaginas la cantidad de enfermos y ciegos y paralíticos y cojos que están ahí, y que se mueve el agua y se lanzan todos unos sobre otros para ver quién llegó primero. Y por eso creo que no había esa sanidad, porque llegan todos al mismo tiempo, pero pues llegaste primero, pues creo que yo pensé que sí, pero no me sané, entonces no, seguramente alguien llegó primero, y se regresan todos, y todos hacen eso, pero este hombre no puede, porque él no tiene quien lo meta al estanque, y siempre ve que alguien se metió y él no. Pero la pregunta, ¿cuál era? La pregunta era, ¿quieres que te meta al estanque? La pregunta era, ¿quieres que consiga quien te meta al estanque? La pregunta era mucho más sencilla: ¿quieres ser sano? Y este hombre no está entendiendo la pregunta, pero el Señor Jesús está haciendo una cosa: está haciendo que este hombre pueda ver su incapacidad. Él no puede, otros pueden. O sea, los ciegos, como sea, van caminando, se tropiezan, pero se pueden mover. Los cojos tienen una pierna para andar. O sea, todos pueden, pero él no. Él tiene que tomar conciencia de su incapacidad. No tiene que ver con cambio de mentalidad. No, mira, tú piensa que puedes. Tú piensa que puedes. Tienes que repetirlo al despertar cada mañana: de este nuevo día se ha creado para que yo pueda conseguir aquellas cosas para las cuales estoy programado, y el universo conspira a favor de mí. De todos modos, estás paralítico, no te puedes mover.
No tiene que haber un cambio de mente, no tiene que haber un cambio de actitud, tienes que ser positivo. A lo mejor la próxima vez sí puedes. No tiene que ver con esfuerzo. Él es absoluta y completamente incapaz. No sé si se había dado cuenta, pero ahora lo está diciendo con toda claridad. No puedo. No está contestando la pregunta, pero Jesús está trayendo algo a la luz. Y él entiende, no puedo. Verso 8. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si yo hubiera sido este hombre paralítico, probablemente, no sé, hubiera insultado al Señor Jesús por hacerse la burla, porque las tres cosas que le pide son tres cosas que no puede hacer. Levántate. O sea, ¿cómo? O sea, soy paralítico, por eso estoy acá. Toma tu lecho. ¿Cómo? O sea, no hay manera. O sea, si pudiera hacerlo, pues ¿tú crees que me gusta estar aquí entre toda esta gente? Hubiera alentado mi lecho y ya me hubiera ido a mi casa. Las tres cosas que le pide Jesús son tres cosas que él no puede hacer. Pero al instante, aquel hombre fue sanado. Y una vez sanado, ¿qué hizo? Tomó su lecho y anduvo. O sea, obedeció. En las órdenes del Señor Jesús viene el poder para poder cumplirlas. No es que Jesús lo sana y le dice, a ver, prueba a mover tu pie. Sí estoy, oye, sí, un poco, ya puedo mover tantito. Ok, a ver, un poquito más. Eso es, ahora sí. Ahora, levántate. No fue así. Le dijo simplemente, obedéceme. Levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús o la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, maridos, amad a vuestras esposas. Hay dos opciones, obedecer o no obedecer. No, pero es que lo que pasa es que no conoces quién es mi esposa, no sabes cómo es. Esposas, sujétense a sus maridos. Hijos, sujétense a sus padres. Sométanse los unos a los otros. O sea, cuando tú y yo empezamos a poner excusas, estamos diciendo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Pero el Señor Jesús no está preguntando, oye, ¿tienes quien te meta en el estanque? Solamente está diciendo con toda claridad, levántate, toma tu lecho y anda. Y en la obediencia a su palabra, Él otorgará el poder necesario para cumplirla. Ama a tu esposa. ¿Cómo? Ámala. Así de sencillo. Respeta a tu marido. Sométete a las autoridades. Y en la obediencia vendrá el poder de Dios para hacer las cosas que tú y yo no podemos. Y esto fue verso 9, dice, al instante. Y aquí se da, digamos, la apertura de cuál va a ser el problema. Y era día de reposo aquel día. Es decir, el sábado, el día del Shabbat. El Shabbat era una fiesta que se celebraba o se celebra todavía el día de hoy, los judíos la celebran. A la caída del sol, el viernes por la tarde, comienza el Shabbat, el sábado. Y el sábado es el día de reposo. Ustedes saben que Dios al principio creó las cosas en 7 días. 6 días hizo todo y el séptimo día descansó. No porque Él estuviera cansado, sino porque es algo revolucionario. Ninguna otra cultura tiene un día de descanso, pero Dios ordenó que el hombre tuviera un día de reposo. Que trabajara los otros días, pero un día fuera para tener comunión con Él. O sea, reposo no es tirarte y rascarte la panza, es tener comunión con Él. Y por eso decía, no trabajen, no hagan nada, es día de reposo, de comunión conmigo. Dios está habilitando un día de la semana para tener comunión con Él. Pero ¿qué pasó? Vino la religión. Y la religión empezó a cuestionarse, ok, ¿qué querrá decir reposo? Por ejemplo, si camino más de 1 kilómetro ya no es reposo.
1 kilómetro tal vez sí, porque pues es lo normal, pero más de 1 kilómetro ya no es reposo. Y empezaron los judíos a poner marcas y digamos, reglas acerca de qué era el día de reposo. Barclay dice que si un costurero tenía una aguja en su manto, entonces estaba cargando su instrumento de trabajo y estaba quebrantando el día de reposo. Y así, entonces al final de cuentas, el día de reposo para el tiempo de Jesús era terriblemente complicado. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Es el día de reposo, ¿no? Es como el día de más estrés, el día de reposo. Aún el día de hoy se inventan formas para violar, como no quebrantar el día de reposo y al mismo tiempo no cumplirlo. Por ejemplo, en Israel, los elevadores en día de reposo van parando piso a piso. ¿Por qué? Porque dice la ley que no puedes hacer fuego en día de reposo. Entonces, para el judío el día de hoy, apretar el botón genera una chispa, un contacto eléctrico, entonces pues eso es hacer fuego, entonces no puedo apretar. Entonces, ¿cómo hago para ir al 5.º piso sin apretar? Pues ya programamos para que en sábado el elevador solito vaya parando de un día para otro. Entonces, no estoy quebrantando la ley, pero a la vez estoy queriendo hacer a Dios como que no se dio cuenta, ¿no? Lo mismo, no puedes hacer fuego un día de reposo, pues el viernes por la tarde enciendes la hornilla, entonces ya la dejas encendida para poder cocinar y calentar tu comida y todo, y ya no estoy violando el día de reposo. Pero en realidad Dios no es tonto. O sea, la verdad es que creemos que sí, pero no es tonto. Y tantas cosas que tú y yo empezamos como a tratar de sacarle la vuelta para cumplir con una religión, en vez de ver cuál era el mandato y el propósito por el mandato que Dios estaba estableciendo. Dios quería algo: ten comunión conmigo. Dios sabía que tú y yo seríamos tan necios que si Dios no pone un alto, trabajaríamos todos los días para todos los días tener más y más dinero y más dinero. El corazón no se sacia y Dios dice: un día tienes que estar conmigo. En tu caso puede ser martes, lunes, miércoles, no importa. No se trata del día, sino que Dios quiere que tengas este tiempo de comunión con Él. Ahora, ese era el día de reposo. Fíjate lo que sucede. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito elevar tu lecho. ¿No? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y este hombre empieza como a tener una fe. Pues sí, pero o sea, el que me sanó debe tener poder. Y él me dijo, levántate, y obedecí y mírame. Entonces cuando me dice toma tu lecho, pues lo obedezco también. Verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Quién se atrevió a quebrantar el día de reposo? Qué absurdo, ¿no? Este hombre lleva 38 años enfermo. Y cuando está sano, lo que le dicen es: ¿por qué estás cargando tu lecho? No, pues que llevo 38 años en reposo, ¿no? Y déjame cargar mi... No puedes. ¿Te das cuenta? Qué absurdo. Porque si pudiéramos decirlo, este hombre ha acumulado días de reposo, tiene un montón de días de reposo. Pero eso no quiere decir que él ha tenido comunión con Dios. Eso no quiere decir que él ha estado atento a la comunión que Dios quiere. En cambio, ahora sí está en obediencia, aunque está quebrantando no la ley, sino una interpretación de la ley. Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, probablemente para evitar que lo agarraran: a mí sáname, porque no era el tiempo de hacer eso. Jesús se apartó, simplemente se apartó. Y después dice: le halló Jesús en el templo. Qué bonito. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre al ser sanado? Fue al templo. No podía entrar hace 38 años y ahora dice: puedo ir a darle gracias a Dios de que fui sanado. Y va al templo. Ahora, ¿quién halla a quién?
El Señor Jesús. El Señor Jesús lo halló tirado y el Señor Jesús lo halló caminando en el templo. Él fue el que lo halló. Y le dijo, mira, has sido sanado. No le dice, te curaste, porque él no se curó, sino que fue sanado. Le deja con toda claridad, no lo hiciste tú. Acuérdate, ni siquiera sabes contestar lo que te pregunto. Yo te pregunté, ¿quieres ser sano? Ni eso puedes contestar bien. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. A partir de este diálogo, algunos piensan que su enfermedad vino por algún tipo de pecado, algún tipo de, no sabemos si de conducta inmoral que produjo alguna enfermedad que trajo parálisis. Algunos dicen alguna actividad inmoral como ser un ladrón o algo así que produjo que tuviera un accidente y entonces cayera y fuera paralítico. No importa. Algo tuvo que haber hecho este hombre para que Jesús le diga, no sigas pecando más, porque eso es lo que le dice. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y uno podría preguntarse, a ver, 38 años paralítico, ¿qué podría ser peor? Estar separado de Dios es mucho peor. Entonces Jesús le dice, no peques más. Otros piensan que en realidad Jesús no está hablando de un pecado que cometió y por el cual es paralítico, sino él aferrarse a una religión o algo así. Yo creo que es algo que no lo podemos tener con toda claridad porque el texto no nos lo aclara. Y algún día Dios nos permitirá entenderlo. Lo importante es que Jesús le hace una advertencia. Hay una sanidad física que tienes, pero eso no es lo importante. Porque la salud física puede venir e irse. Lo importante es si algo peor te puede suceder, el estar separado del Señor. Así que abstente del pecado, no te separes de Dios. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Será que fue como chismoso? ¿O será que fue como ingenuo? O sea, también lo están buscando. Oigan, ya sé quién fue. Él, ¿no? Jesús. Verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? ¿Qué había hecho? Había sanado. Uy, qué terrible, hay que matarlo. Imagínate, es un peligro. Se busca. Hay un hombre sanando gente. Es ridículo, pero así es la religión. A la religión, y la religión puede ser católica, cristiana, evangélica, o sea, cualquier religión, cuando se enfoca más en el cumplimiento del rito que en el corazón de lo que Dios dijo, entonces vas a terminar así. El Señor Jesús nos explicó, lee en tu casa Mateo 5, no matarás, esa es la ley, he cumplido. Bueno, lo que Dios en realidad estaba diciendo es que si te enojas con tu hermano, ya eres culpable de muerte. Porque el mandamiento no era para evitar el asesinato nada más, sino para buscar la comunión. No cometerás adulterio. No he cometido adulterio, Señor. Ok, el que ve a una mujer y la desea ya cometió adulterio en su corazón. Entonces el Señor estaba buscando no una cartilla moral que te pudiera decir sí cumplí, sino una actitud en el corazón profunda que pudiera establecer un lazo genuino entre un esposo y su esposa. ¿Sí cachas? Una cosa es la religión, yo estoy guardando el sábado. Otra cosa es el espíritu del mandamiento. ¿Para qué fue dado eso? Jesús sanó a este hombre, ¿para qué? Número 1, para que este hombre pudiera tener una comunión con Dios. Y número 2, para glorificarse. Fíjate lo que va a decir después. Verso 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea,
no solo quebranta el sábado, sino que dice que es el Hijo de Dios. Que ya lo hablamos, la primera vez que platicamos, que empezamos a estudiar Juan, la idea de Hijo de Dios no es como el día de hoy pensamos que pues, no es su papá y es su hijo, sino que habla de una misma naturaleza. Dios y el Hijo son lo mismo. Y los judíos lo entendían bien porque por eso están procurando matarle. Es un blasfemo, se está haciendo igual a Dios cuando dice que Dios es su Padre. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer esto? ¿Por qué Jesús no podría ser un poquito más prudente y lo sanabas en viernes o en otro domingo? ¿Por qué en sábado? Por una razón. En sábado todo estaba quieto y no podía este hombre pasar desapercibido. Este hombre no podía pasar como uno más. Era obvio. O sea, un hombre en sábado cargando su lecho iba a ser claramente visible para que todos entiendan que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra. El Señor Jesús sanó a este hombre porque tiene misericordia de él, pero también lo sanó para poder desplegar su gloria y que Él y tú y yo podamos creer lo que dice Juan, que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ok. Déjame redondear un par de cositas. En Marcos capítulo 2, verso 27, Jesucristo dice que el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, el día de reposo tenía el propósito de darle al hombre una bendición. No es que dijo, a ver, voy a crear el día de reposo, una serie de leyes y ahora ¿quién las puede cumplir? Voy a crear al hombre para que las cumpla. No. El día de reposo fue hecho para una bendición para el hombre. La religión lo ha pervertido. Ahora tú y yo podríamos estar haciendo exactamente lo mismo que este hombre y exactamente lo mismo que los judíos, fariseos, religiosos. Porque este capítulo se lo ha alegorizado mucho y tú has debido escuchar prédicas que te dicen, bueno, el pórtico, la casa de misericordia, ¿no? Los 5 pórticos representan el Pentateuco, la ley y cómo la ley no te puede dar sanidad y se puede hacer por cada elemento un símbolo y la verdad te queda una prédica bien bonita. El problema es que no creo que sea lo que Juan quería hacer. Juan no está queriendo hacer una alegoría, está dando un testimonio de algo que sucedió. Sí creo que podemos tomar algunos elementos para identificarnos. Número 1, tú y yo somos como esos enfermos. Así estábamos en nuestra condición. Y tú y yo estábamos formados para obtener bendición de un lugar que no puede bendecirnos. Y tú dices, yo quiero ser un músico famoso y aquel quiere ser un ingeniero famoso y aquel quiere ser un escritor famoso y piensa que en eso va a encontrar la satisfacción de su vida. Está en un pórtico esperando que se mueva el agua y a ver si llega. El problema es que aunque llegues, esa sed no se sacia con esa agua. Y estamos formados en la fila equivocada. Y a cada uno de nosotros se nos apareció el Señor Jesús por atrás y nos dice, oye, ¿quieres ser sano? Y tú y yo tenemos ahí una responsabilidad. Decir, sí Señor, quiero ser sano. O decir, híjole Señor, me encantaría, pero es que lo que pasa es que en mi familia somos todos así enojones y calenturientos y esto y el otro y ponemos 1000 excusas para soltar aquello que nos tiene atados. Cuando la pregunta del Señor es muy sencilla. ¿No estás cansado ya de esa vida? Y a lo mejor como cristianos todavía tenemos cosas que, permítame decirlo así, ese lecho era como la prisión de este hombre. Ahí está, no se puede salir de ahí. Y tú y yo a lo mejor tenemos un lecho en el que estamos aprisionados. Y Jesús viene y dice, oye, ¿quieres ser sano? Y sería una necedad ponerle una excusa. Y tú sabes, y porque el Espíritu Santo a tu corazón te dice exactamente de qué está hablando.
Y tú sabes si Dios te está hablando a ti y te está diciendo, oye, ya llevas 38 años, 38 meses en esa condición. Y la esperanza que tú tienes en ese estanque no va a venir. No va a venir. Pero está el Señor Jesús ahí y dice, ¿quieres ser sano? Reconoce tu incapacidad. Señor, no tengo cómo, pero quiero. Y entonces el Señor Jesús en su gracia te podrá decir, ok, ¿crees en mí? Levántate, toma tu lecho. ¿Qué quiere decir esto de levántate, toma tu lecho? Número 1, levántate es la orden que tú tienes que creer. Yo no sé qué pecado tienes que te esclaviza y que te tiene del cuello y que te tiene atorado y que ya dices, quisiera dejarlo pero no he podido. Bueno, Jesús dice, suelta. ¿Te acuerdas el hombre con la mano seca? Jesús lo pone en el centro, Marcos capítulo 3, y le dice, estira tu mano. Y lo mismo, al instante le fue restaurada. ¿Quieres dejar de ver pornografía? ¿Quieres dejar el alcohol? ¿Quieres dejar las drogas? ¿Quieres dejar de ser enojón? Ok, el día de hoy Jesús dice, suelta. Y luego dice, toma tu lecho. O sea, este hombre pudo haber dejado, bueno, pues voy a dejar aquí mi lecho, ¿no? Es como una estera, como una colchoneta, si tú quieres. La voy a dejar aquí por si acaso mi enfermedad me vuelve a dar, ya tengo aquí mi lugar apartado y ya me vengo y me acuesto. ¿Eso qué es? Falta de fe. ¿Y cuántas veces un alcohólico dice, sí, ok, ya no voy a tomar más, Señor, ¿no? Pero por si acaso voy a guardar un six pack porque si me dan ganas de salir en la noche es peligroso, mejor ya los tengo aquí porque y estás dando provisión a la carne. Y Dios dice, suelta, no hagas más provisión. No sé qué tengas que romper en casa o tirar o destruir, pero créele al Señor y destruye. Quiero hacer una aclaración, no estoy hablando de medicina. Porque alguna vez he platicado con personas que dicen, ok, ya no voy a tomar esta medicina. No. Si el doctor te la prescribió, el doctor te la tiene que retirar según el tratamiento médico que él ha establecido. Estoy hablando de pecado. Y número 3, anda. Camina como el nuevo hombre creado en la santidad de la verdad. Vestidos de este nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como dice Efesios. Comienza a caminar. No sé a dónde, no importa, el Señor va a dirigir tus pasos. Levántate, toma tu lecho y camina. Y apártate de la religión. Busca solamente al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. No a semilla, busca al Señor y su palabra. Busca al Señor y su palabra. Pero es que no sé si lo voy a poder encontrar. Ok, ese es tu problema, falta de fe. Créele, levántate, toma tu lecho y anda. Pero es que es bien difícil, ya lo he intentado antes y digo, ahora voy a empezar a ir a la iglesia y luego se me atraviesan cosas. Ok, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, levántate, toma tu lecho y anda. Créele al Señor. Él tiene poder para hacerlo. Mira alrededor. ¿Cuántas personas están acá? ¿Tú crees que los que están a tu lado son mejores? ¿Tú crees que el que está enfrente es mejor? Es la pura obra de Dios. Aquí alrededor hay gente que ha vencido batallas. ¿Porque son buenos? No, porque Dios es bueno. Y aquí nomás, puro cojo, ciego, enfermo, así hay alrededor de ti. Hay una sola diferencia. Han creído. Y tú puedes creer. El Señor Jesús nos ha dado ese regalo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos has sostenido en la fidelidad que has mostrado día con día, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Ayúdanos, Señor, a creer el día de hoy que el pecado que hemos estado cometiendo, que nos tiene esclavizados, puede ser derrotado por ti.
Cada uno de los que estamos aquí tenemos un área en la que batallamos y en la que somos derrotados constantemente. Y el día de hoy tú te paras al lado de cada uno de nosotros con tu omnipresencia y simplemente preguntas a cada uno de nosotros: ¿quieres ser sano? Y yo quiero ser sano, Señor. Tú conoces mi condición. Yo quiero ser libre. Yo quiero abandonar este pecado. Y si es así, el día de hoy dile: Señor, reconozco mi incapacidad y recibo tu gracia. ¿Por qué no ahí con tus palabras haces eso? Y confiesas tu pecado. Dile: esto es lo que quiero soltar. Y con la misma gracia con que nos halló, el mismo Señor Jesús ahora nos dice: levántate, toma tu lecho y anda. Ten fe, el Señor te ha hecho libre. No hagas más provisión para tu pecado. Ayúdanos, Señor, a romper aquello que esté proveyendo para la tentación en nuestra carne. En verdad deshacernos, si es algo de valor, Señor, ayúdanos a no considerar ese valor a la luz de la eternidad, para que no vengan cosas peores, para que podamos glorificarte. Señor, ayúdanos a entender y a creer que en verdad tú quieres darnos un reposo en ti, no en una religión o en un rito, sino en ti, que tú creaste ese reposo en un día de la semana para representar el reposo que alcanzamos cuando estamos en ti. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Abre nuestros ojos si estamos ciegos. Danos pies firmes para caminar si hemos desviado el camino, y que podamos glorificarte. Gracias, Señor. En fe recibimos tu misericordia. Abandonamos el pecado para que tú seas glorificado por nuestro Salvador, Señor Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Amén.